Después de un largo día de trabajo, me dirigía a casa, cansado pero aliviado por terminar una jornada más. Vivía en una colonia tranquila de la Ciudad de México, pero ese día algo extraño ocurrió. Como siempre, tomé la calle principal, que estaba algo llena, con personas caminando de un lado a otro, coches que pitaban, y el bullicio de la ciudad que nunca parece detenerse. En medio de todo esto, vi algo que no pude ignorar, algo que me dejó paralizado. A unos metros de mí, a la orilla de la acera, un policía estaba discutiendo con un hombre mayor, de piel oscura, que parecía estar en sus 70s. Era un hombre alto, de cabello canoso, pero su postura aún transmitía firmeza. La tensión entre ambos era palpable. El policía, que debía estar en sus 30 y pocos, estaba visiblemente exaltado, con los puños apretados y la voz elevada. Lo primero que me llamó la atención fue la actitud agresiva del oficial. Su postura no era la de un servidor público tratando de mediar una situación, sino la de alguien que quería imponer su autoridad a toda costa. «Cállese y entregue los documentos», gritó el policía, empujando al anciano hacia la pared cercana con tanta fuerza que casi lo derriba. El sonido del golpe de la espalda del hombre contra el concreto resonó en la calle, y pude ver cómo su cuerpo se tambaleó, a punto de caer. La gente que pasaba por ahí comenzó a detenerse, pero nadie se atrevía a intervenir. Algunos miraban con desconcierto, otros con una mirada de incomodidad, pero nadie se acercó a ayudar. El hombre, que había caído al suelo, se levantó lentamente, con dificultad, como si el peso de los años se estuviera haciendo sentir. La gente empezó a murmurar, a preguntarse qué estaba pasando, pero ninguno de los presentes se atrevió a acercarse o a decir algo. El oficial no parecía querer darle tiempo para que se recuperara, su actitud solo se volvía más agresiva. El policía comenzó a gritar de nuevo, sus palabras llenas de rabia. «No sé qué diablos estás haciendo aquí, viejo, ¿por qué no te vas de una vez?», le dijo el policía, mientras apuntaba con el dedo hacia el hombre, como si eso fuera a solucionar la situación. Por un momento, pensé que todo esto podía ser algún tipo de malentendido, pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. El modo en que el policía lo trataba, como si fuera un delincuente, me incomodó profundamente. Vi cómo el anciano, con una calma sorprendente, se sacudió el polvo de su ropa y se levantó de nuevo. Su rostro no mostraba miedo, pero sí una gran tristeza, como si ya estuviera acostumbrado a ese tipo de trato. Me acerqué unos pasos más, sin saber si debería intervenir o no. No estaba seguro de lo que estaba pasando, pero la sensación de que algo estaba muy mal me invadió. A medida que el policía se acercaba aún más, el anciano lo miró fijamente, sus ojos reflejando algo de cansancio, pero también una fuerza inquebrantable. Fue en ese momento que escuché lo que ninguno de nosotros esperaba. «Sabes quién soy, ¿verdad?», dijo el hombre en un tono sereno, casi desafiante. Su voz era baja, pero clara. El policía se quedó quieto, sin saber qué responder, y la multitud de personas que se había ido congregando alrededor también se quedó en silencio, como si todos supieran que lo que venía después sería importante. El tiempo pareció detenerse por un momento, y sentí una especie de tensión en el aire, como si la respuesta a esa pregunta fuera capaz de cambiarlo todo. El oficial, aún visiblemente molesto, intentó continuar con su actitud agresiva. «No me importa quién seas, viejo, dame los papeles ahora», gritó. Pero lo que dijo después cambió completamente el tono de la conversación. La situación que se había desatado frente a mis ojos no parecía tener una salida clara. El policía, visiblemente alterado, mantenía su postura hostil, mientras el anciano, con una serenidad que contrastaba con la violencia que acabábamos de presenciar, se mantenía firme. Yo, al igual que el resto de la multitud que se había formado a nuestro alrededor, estaba completamente estupefacto. Nadie se atrevía a moverse, y un silencio incómodo invadió la calle. Aunque las personas alrededor empezaban a murmurar entre sí, nadie intercedió, como si todos sintieran que lo que estaba sucediendo ya era mucho más grande de lo que inicialmente parecía. Fue entonces cuando, con una calma casi desconcertante, el anciano sacó de su bolsillo una pequeña tarjeta. Era un pedazo de cartón desgastado, pero en cuanto lo vi, algo me hizo pensar que aquello podría ser la clave de todo. El hombre lo sostuvo frente al policía, que lo miró sin comprender, mientras las personas a nuestro alrededor comenzaban a sacar sus teléfonos y grabar.
El aire parecía tenso, y a pesar de la creciente multitud, el oficial no daba señales de querer calmarse. El anciano, sin prisa, levantó la tarjeta frente a su rostro y la mostró al oficial. Aquí está, dijo, en un tono tranquilo, pero firme. Dime si me conoces ahora. El policía, que hasta ese momento había estado prácticamente gritando, se quedó inmóvil. Su rostro, que había estado rojo de ira, palideció de inmediato. Fue un cambio tan rápido que todos los que estábamos observando no pudimos evitar quedarnos con la boca abierta. En cuestión de segundos, la expresión del policía pasó de la furia a la incredulidad. La gente a nuestro alrededor comenzó a cuchichear. Es él, dijo una voz temblorosa. ¿Es el juez Sousa? ¿El que luchó contra la corrupción en la policía? La pregunta resonó en mi cabeza como un eco, y de repente todo parecía encajar, pero aún no entendía bien qué estaba pasando. El policía no decía nada, solo miraba la tarjeta que el anciano le había entregado, su rostro ahora lleno de confusión y, por lo que pude ver, algo de miedo. ¿Lo sabes?, volvió a preguntar el anciano, manteniendo su tono calmado, como si estuviera dando una clase a un niño que no entendía lo que había hecho. Pero el policía no respondía. En lugar de eso, su respiración se volvió más rápida y sus ojos comenzaron a moverse nerviosamente, como si intentara buscar una salida o una justificación para lo que acababa de hacer. El silencio reinaba, interrumpido solo por el sonido de los teléfonos grabando la escena. Fue en ese momento cuando el policía intentó dar un paso atrás, y su voz salió temblorosa, como si estuviera buscando algo que lo sacara de esa situación incómoda. No sabía, no pensé que, balbuceó, sin poder completar la frase. El anciano, con una mirada penetrante, no dijo nada más. Solo observaba al policía, sin perder la calma, mientras la multitud aumentaba a su alrededor. Yo, desde donde estaba, sentí una mezcla de incredulidad y enojo. ¿Cómo podía un oficial de policía, que debía velar por la seguridad de todos, actuar de esa forma? Pero lo que más me sorprendió fue la actitud del anciano. En lugar de alterarse o responder a la agresión, simplemente había entregado una tarjeta que parecía cambiarlo todo, y lo hizo de manera tan sutil que casi nadie notó el cambio hasta que se mencionó su nombre. Ahora entendía que este hombre, aparentemente frágil por su edad, era alguien que tenía un poder mucho mayor de lo que su apariencia dejaba ver. La multitud alrededor seguía murmurando, y algunos se acercaron un poco más al ver que el policía ya no estaba tan seguro de su postura. Un joven a mi lado, que grababa con su celular, susurró: «Ese es el juez Sousa, el que destapó tantos casos de corrupción dentro de la policía. Es un héroe». Aunque no conocía todos los detalles, pude sentir el peso de esas palabras. Estábamos presenciando algo mucho más grande que un simple abuso de poder. El policía, todavía sin poder asimilar lo que acababa de suceder, empezó a mirar alrededor. Parecía como si estuviera buscando una salida, algo que lo sacara de esa situación incómoda en la que se había metido sin querer. Pero no había escapatoria. Las cámaras grababan cada uno de sus movimientos. Nadie iba a dejar que se saliera con la suya, y de alguna manera, eso hizo que el ambiente se cargara de una tensión que era imposible ignorar. «Por favor, señor, disculpe, no era mi intención», dijo finalmente el policía, aunque sus palabras sonaban vacías, como si intentara justificarse sin entender bien que había hecho mal. El anciano, con una calma que desarmaba cualquier intento de agresión, lo miró fijamente y simplemente respondió: «Nunca se trata de intención, joven. Se trata de respeto. Y hoy, no has mostrado ninguno». El agente guardó silencio, su rostro rojo de vergüenza, mientras los murmullos de la gente aumentaban. Fue un golpe bajo para el policía, pero al mismo tiempo, era un momento de justicia silenciosa para el anciano. La escena frente a mis ojos era casi surreal. El oficial, que hasta hacía unos segundos estaba al borde de la furia, parecía completamente perdido. Miraba la tarjeta que el anciano le había entregado, y su rostro, que había pasado por tantas expresiones en tan poco tiempo, estaba ahora marcado por el miedo. Un miedo evidente, como si la situación hubiera dado un giro que él no había anticipado en lo más mínimo. Podía ver su cuerpo tenso, como si estuviera atrapado en un juego del que no sabía cómo salir. El ambiente en la calle,
antes cargado de incertidumbre y tensión, ahora se había transformado en una mezcla de asombro y curiosidad. Las personas que se habían reunido alrededor comenzaban a susurrar entre sí, y los teléfonos móviles seguían grabando cada momento de lo que estaba ocurriendo. Los murmullos crecían, pero la figura del anciano seguía calmada, firme, observando con una mirada penetrante al policía. Fue entonces cuando algo cambió en el rostro del policía. Él miró hacia abajo, como si intentara encontrar una salida, un camino para explicar lo inexplicable. Miró la tarjeta una vez más, y por un momento me pareció que su expresión se había transformado, como si su mundo estuviera comenzando a desmoronarse. Por fin, el policía levantó la vista y, con voz vacilante, dijo: ¿Qué es esto? ¿Quién eres, viejo? No puedo creerlo. El anciano no respondió de inmediato. En cambio, soltó un suspiro profundo, como si se estuviera preparando para hacer algo que no quería hacer, pero que sabía que debía. Era una reacción tan serena, tan calculada, que me dio la impresión de que todo esto ya lo había vivido antes. Finalmente, rompió el silencio con palabras que resonaron en la mente de todos los presentes. Soy el juez Roberto Sousa, y si no conoces mi nombre, eso significa que no has hecho bien tu trabajo, joven, dijo con voz firme, pero tranquila. Las palabras cayeron como una bomba sobre el policía, que, visiblemente atónito, retrocedió un paso. No podía creer lo que estaba escuchando, y pude notar que su mente comenzaba a procesar lo que había sucedido. Él había acabado de agredir a un hombre con una trayectoria intachable en el sistema judicial mexicano. A medida que el policía intentaba procesar la revelación, los murmullos a nuestro alrededor aumentaron. Varias personas comenzaron a reconocer al anciano. Es el juez que destapó los casos de corrupción en la policía, dijo una mujer que estaba grabando todo con su celular. La noticia pareció propagarse como un fuego forestal, y pronto todos los presentes en la calle, sin importar su origen o profesión, sabían quién era el hombre que el policía había intentado empujar al suelo. La situación había dado un giro inesperado. Antes, el anciano parecía simplemente un hombre mayor, común y corriente, que había sido víctima de un abuso de poder. Pero ahora, todos entendíamos que era mucho más que eso. Roberto Sousa no era solo un ciudadano cualquiera, era un símbolo de justicia, alguien que había luchado contra la corrupción dentro de las filas de la policía. Su nombre estaba asociado a casos de alto perfil, donde había llevado a la justicia a oficiales corruptos y políticos involucrados en actos ilícitos. De alguna manera, esto hacía que todo lo que estaba sucediendo fuera aún más impactante. El policía que lo había empujado ahora sabía con quién estaba tratando. En ese momento, el agente pareció dar un paso atrás, como si intentara distanciarse de la realidad de lo que había hecho. Se rascó la cabeza y miró alrededor, buscando una justificación para su comportamiento, pero no encontró ninguna. Intentó hablar, pero sus palabras salían entrecortadas, como si estuviera perdido. Yo no sabía quién era, murmuró. Sin embargo, su tono de voz no convenció a nadie. El anciano, sin embargo, no se mostró enojado, ni mucho menos. Simplemente lo miró con una expresión que era, por un lado, de decepción, pero también de una autoridad tan serena que dejó claro que el policía ya había cometido un error irreversible. Eso es lo que pasa, joven, dijo el anciano, con una calma que hizo que todos los presentes se quedaran en silencio. El problema no es lo que sabes, sino lo que estás dispuesto a ignorar. La gente como tú, que usa su poder para intimidar a los más débiles, necesita entender que sus acciones tienen consecuencias. Sus palabras eran duras, pero no podían ser más ciertas. El policía, incapaz de articular una respuesta coherente, comenzó a sudar. Estaba atrapado en su propio juego. Sabía que, por más que intentara justificarse, su error era evidente. Sabía que el juez Sousa tenía el poder de arruinar su carrera, y más aún, su vida. Los murmullos entre la multitud aumentaban. Algunos se acercaban, otros se mantenían a distancia, pero todos sentían que estábamos siendo testigos de algo mucho más grande que un simple enfrentamiento entre un policía y un ciudadano. Yo observaba todo desde una distancia prudente, sintiendo una mezcla de asombro y preocupación. En ese momento, me di cuenta de que las cosas no serían como antes.
Lo que comenzó como una simple discusión en la calle había escalado a algo mucho más grande. La identidad del anciano había cambiado el curso de los acontecimientos de una manera radical. La tensión en el aire era palpable. Todos esperábamos saber cómo reaccionaría el policía ante lo que acababa de descubrir, pero por un momento, parecía que el tiempo se había detenido. Nadie decía nada, pero todos entendíamos que algo trascendental estaba a punto de suceder. El silencio que se había apoderado de la escena era insoportable. La multitud, que antes había sido solo un grupo de curiosos, ahora estaba completamente inmersa en el peso de lo que acababa de suceder. Todos sabían que algo importante estaba ocurriendo, pero no sabían cómo terminaría. El agente, con su rostro pálido y su cuerpo tenso, continuaba parado frente al anciano, incapaz de moverse o decir algo coherente. Su mirada, antes llena de ira y agresión, ahora reflejaba un miedo palpable. El anciano, Roberto Souza, no se había movido. Su mirada era fija, pero serena. No mostraba enojo, ni siquiera indignación. De alguna manera, su presencia transmitía más poder en ese momento que el uniforme de policía que vestía el hombre frente a él. Aunque había sido empujado violentamente, ahora se encontraba de pie, en completo control de la situación, observando al oficial con una calma que dejaba ver su autoridad sin necesidad de levantar la voz. ¿Vas a seguir haciéndolo, joven? El tono del juez Souza era firme, pero tranquilo, casi como si estuviera dando una clase. ¿Vas a seguir usando tu poder para abusar de los demás? ¿De verdad no sabes qué has hecho? Su voz era grave y resonante, y sus palabras parecían pesar toneladas sobre el ambiente que nos rodeaba. Me di cuenta de que, a pesar de su edad, la dignidad de ese hombre seguía intacta, y su poder de convicción era más fuerte que cualquier acto de violencia. La gente comenzó a murmurar de nuevo. Algunos, como yo, no sabían qué esperar. Pero había algo en el aire, una tensión que me hacía sentir como si estuviéramos viviendo un momento histórico. El policía, por otro lado, estaba completamente roto. Ya no podía sostener la postura de autoridad que había intentado imponer anteriormente. Sus manos, que antes estaban cerradas en puños, ahora estaban abiertas y temblorosas. Se rascó la cabeza con nerviosismo, buscando alguna forma de recuperar el control de la situación, pero ya era demasiado tarde. Las cámaras de los teléfonos móviles no dejaban de grabar, y el peso de esa tensión estaba empezando a hacer mella en él. «Sabes, joven», continuó el juez Souza, sin inmutarse. La verdadera pregunta aquí es si tú mismo te das cuenta de lo que acabas de hacer. ¿De verdad crees que puedes tratar a las personas de esa manera y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado? Sus palabras eran directas, como flechas que iban directo al corazón del policía, y pude ver cómo su rostro se enrojecía con la vergüenza. Estaba atrapado. Sabía que no podía escapar de lo que había hecho, y mucho menos del peso de las cámaras grabando cada palabra. El policía, ahora visiblemente nervioso, dio un paso hacia el anciano, como si intentara disculparse. «Yo no quería, no sabía quién era», murmuró, su voz quebrada, como si intentara buscar alguna excusa, pero sabía que no había ninguna. El anciano lo observó con una mezcla de compasión y desaprobación, pero no dijo nada más en ese momento. Su silencio fue más contundente que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. La gente, al ver esto, comenzó a reaccionar de maneras diferentes. Algunos susurraban, otros hacían comentarios sobre lo que estaba pasando, pero todos sentían el peso de la situación. El policía, sintiendo la presión de la multitud y del juicio implícito que se había hecho sobre él, intentó decir algo más. «Lo siento, de verdad, señor. Fue un error. No pensé que», pero no pudo terminar la frase. El anciano, de una manera tranquila pero decidida, levantó la mano para callarlo. «Ya es tarde para disculpas, joven. Ya es tarde para que me expliques tu falta de juicio», dijo, con un tono que dejaba claro que las palabras no podían reparar lo que había sucedido. Fue un golpe duro, pero necesario. El policía había cometido un abuso de poder, y ahora enfrentaba las consecuencias. Lo que sucedió después fue un momento de gran trascendencia. El policía, derrotado y avergonzado, miró alrededor, buscando alguna manera de escapar. Ya no podía mantener su postura autoritaria.
Los murmullos de la gente aumentaban, y la multitud comenzaba a moverse, algunos acercándose al anciano para ofrecerle apoyo. Otros miraban al policía con desdén, como si ya no fuera más que un hombre que había perdido todo respeto por la autoridad que representaba. De repente, el anciano, aún en el suelo, levantó la mano como señal de que no quería ayuda. Con una voz que solo él podía pronunciar, dijo: «No me toques. Tú no tienes el derecho de tocarme». Las palabras, aunque simples, fueron lo suficientemente poderosas como para hacer que el policía retrocediera rápidamente. La multitud quedó en silencio, como si todos hubieran entendido que el poder de la dignidad estaba por encima de todo. El ambiente se cargó de una sensación de justicia, pero también de una profunda tristeza. El anciano, con su postura firme, había logrado lo que muchos de nosotros no esperábamos. No solo había enfrentado al abuso de poder, sino que lo había hecho de una manera que dejaba claro que la justicia no siempre se encuentra en las leyes, sino en la integridad de la persona. «Es hora de que te enfrentes a las consecuencias de tus actos», continuó el juez Sousa, mirando al policía, pero sus palabras no eran solo para él. Eran para todos nosotros. No se trata solo de este momento. Se trata de recordar que, en algún lugar, siempre hay alguien dispuesto a enfrentar la injusticia, y que siempre habrá una verdad que tarde o temprano saldrá a la luz. El aire estaba tenso, lleno de una sensación de que lo que acababa de suceder era solo el principio de algo mucho más grande. El policía, avergonzado y derrotado, estaba rodeado por la multitud, que ahora se acercaba más al anciano. Algunos lo felicitaban, otros lo miraban con respeto, pero todos compartían un sentimiento común: lo que había ocurrido ese día en esa calle no era algo que se pudiera olvidar fácilmente. Era un recordatorio de que el abuso de poder no solo tiene consecuencias para las víctimas inmediatas, sino que también afecta a la comunidad en su conjunto. El policía, con la cabeza baja, intentó alejarse lentamente del lugar, como si esperara que la gente lo dejara en paz. Pero la verdad es que ya no podía escapar de lo que había hecho. A medida que se retiraba, se dio cuenta de que las cámaras de los celulares lo seguían en cada paso. Era imposible ocultar lo que había sucedido. Sabía que la imagen de un agente de policía, abusando de un hombre mayor, un juez que había luchado contra la corrupción, quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva. Mientras el policía intentaba alejarse, el anciano, Roberto Sousa, se dirigió lentamente hacia su caminar, sin apresurarse. No buscaba venganza, ni siquiera parecía interesado en el conflicto que acababa de desencadenar. Su presencia era digna y tranquila, como si lo ocurrido fuera solo un paso más en su vida de lucha por la justicia. La gente a su alrededor seguía mirándolo con respeto, algunos incluso aplaudieron en señal de apoyo. «Esto no termina aquí», dijo el anciano con voz firme, dirigiéndose a la multitud. «Voy a llevar este caso a las autoridades superiores, y este agente tendrá que rendir cuentas por lo que hizo». Sus palabras fueron claras y precisas, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que lo que acababa de suceder no iba a ser solo una anécdota más de un abuso de poder. Había algo mucho más profundo en juego. El policía, al escuchar esto, se detuvo por un momento y miró hacia atrás, como si quisiera decir algo más. Pero ya no tenía las palabras. La gente que lo observaba con desdén no le permitió encontrar refugio en sus excusas. No había forma de escapar de la vergüenza que estaba viviendo. Él sabía, igual que todos los presentes, que en ese momento había cruzado una línea que no podía deshacer. En los días que siguieron, la historia del incidente se viralizó rápidamente. Los videos grabados por los testigos se compartieron por todas las redes sociales, y pronto los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir el caso. El nombre de Roberto Sousa se convirtió en tendencia, pero no solo por su lucha histórica contra la corrupción, sino también por su capacidad para mantener la calma en una situación tan explosiva. Lo que más sorprendió a la gente fue cómo Sousa manejó la situación. Aunque el abuso de poder del policía era claro, el juez no respondió con violencia ni con una ira desenfrenada. En lugar de eso, mostró una serenidad imponente, una presencia que hacía que todos los que estaban allí se dieran cuenta de que la verdadera autoridad no radica en un uniforme ni en un título, sino en la dignidad y el respeto que una persona puede exigir de los demás. Sousa, con sus palabras, había desarmado al policía y a todos los que miraban, dejando en evidencia que la justicia no solo se gana en los tribunales,
sino también en el comportamiento de cada uno de nosotros. Mientras tanto, la historia de lo sucedido comenzó a tomar un rumbo inesperado. Los periodistas comenzaron a investigar más sobre el pasado de Roberto Souza, y pronto se revelaron nuevos detalles sobre su carrera. Se hablaba de su lucha incansable contra la corrupción dentro de las fuerzas policiales, de su valentía para exponer a aquellos que pensaban que podían actuar impunemente dentro de las instituciones. Souza no solo era un hombre de leyes, era un símbolo de resistencia. La historia de su vida inspiró a muchos, y su nombre se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que, como él, luchaban contra el abuso de poder. Por otro lado, el policía involucrado en el incidente también se convirtió en noticia, pero no de la forma que él hubiera querido. Los medios de comunicación comenzaron a indagar sobre su historial, y pronto se descubrió que, más allá de su uniforme, había sido un hombre con antecedentes problemáticos. No era la primera vez que un agente de policía se veía involucrado en un incidente violento, y muchos se preguntaban por qué el departamento no había intervenido antes. En la siguiente semana, surgieron protestas pidiendo la destitución de ese oficial, y la situación de Souza y el policía se convirtió en un tema de debate público. Para el policía, las consecuencias fueron inevitables. Al poco tiempo, fue suspendido mientras se realizaba una investigación interna. El juicio por el abuso de poder que había cometido frente a tantas personas estaba a la vuelta de la esquina. Aunque el proceso judicial estaba en sus primeras etapas, ya se sabía que el caso tenía el potencial de cambiar muchas cosas dentro del sistema. Los abogados de Souza, que habían tomado su caso, sabían que este incidente podría ser un punto de inflexión en la forma en que se manejaban los casos de abuso de poder dentro de la policía. Mientras tanto, la comunidad seguía procesando lo que había sucedido. Algunas personas en el barrio donde ocurrió el incidente comentaban cómo, a pesar de que las autoridades intentaron minimizar lo ocurrido, la presión social había sido tan fuerte que ya no podían ignorarlo. Las personas que habían presenciado el abuso de poder no solo estaban indignadas por lo sucedido, sino que también sentían que había llegado el momento de que las autoridades tomaran decisiones más serias y responsables. Al final, el incidente no solo afectó a los involucrados directamente, sino que también dejó una huella en la sociedad. El abuso de poder de un solo oficial de policía se convirtió en un símbolo de la necesidad de una reforma más profunda en las instituciones, y Roberto Souza, con su calma y dignidad, se convirtió en un héroe para muchos.